Señores, bienvenidos una vez más a este Social Media Top Podcast. Semanalmente a las 12 de la tarde, todos los domingos, usted tiene un contenido nuevo en nuestra plataforma de YouTube y también en Spotify para los que lo quieran escuchar. Tenemos gente innovadora, tenemos emprendimiento, tenemos broker, tenemos construcción, tenemos muchas cosas innovadoras y invitados que en los próximos días también vamos a tener por acá para tener una plática interesante de lo que se está haciendo en Bávaro, Punta Cana y Capcana. Con nosotros, y ustedes vieron la descripción de hoy, tenemos a César Moreta. César, un empresario, empieza como emprendedor, pero es que César, yo tengo una teoría Ajá. que se ha subestimado mucho a los brokers, a los que venden bienes raíces. Ya no son como y se lo dije cuando vino Osman, ya no es como los 90 que era un comisionista. Ahora ustedes son psicólogos, ustedes tienen que saber de derecho, ustedes tienen que saber de inversión, deben de saber hablar, la cara con una constructora son ustedes. O sea, bienvenido, y empezó por ahí con la pregunta, pero ya no, un vendedor no es solamente no, él es un vendedor y ya. Sí, ya no es exacto un intermediario como tal, sino que, de hecho, la carrera de agente inmobiliario, yo digo que ese es como vendedor, es el vendedor más completo que existe en el mercado. Porque tú no ves al vendedor de seguro de que haciendo videos, ni teniendo contenido, ni preocupado por marketing, porque ya hay una compañía que hace el marketing. Ni Tú- interesado en saber de redes sociales también. Exactamente, y nada de eso. Tú no ves al de los vehículos tampoco en eso. Tú no ves a ningún otro vendedor de otro tipo de rubro tan preocupado como un agente inmobiliario en crear una marca, en ser marca. Y eso en este negocio es fundamental, 100% fundamental. Hablaste de algo que me gustó, crear una marca. Ese personal branding, una gente se hace una idea de ti a partir de lo que encuentra en internet y la gente cree que, bueno, y todavía hay muchos constructores, tengo clientes que se resisten wow, una marca, mira, vamos a hacerlo bien. Ah, no, todos los otros lo están haciendo así, pero el agente inmobiliario debe de tener una buena imagen de marca en internet, el SEO, se preocupan mucho por la colocación digital, o sea, ya es mucho más completo, como tú dices. Claro, demasiado completo. O sea, y es el agente que lleva todo eso. Y esa es la gran labor, aparte de. Eso es como todo el marketing, la estrategia. Pero ya cuando tú montas esa estrategia, todo lo que viene, también lidiar con todos los leads, los proyectos, los problemas, los cierres, o sea, todo. Y es un trabajo de campo, o sea, tú no puedes, por ejemplo, un seguro tú lo vendes y de repente tú haces todo digital. Pero en una propiedad tú tienes que ir a la propiedad sí o sí, y más en esta temporada, como está el mercado. Y ya no se puede tampoco por el tema de la ley de lavado. No es que tú puedes decir que, no, yo voy a comprar una propiedad y yo te mando el dinero. No, ya debe de haber un No, hay proceso un con protocolo. o sea, nadie te puede llevar una funda de dinero de que toma. No, 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 y pues te lo puse en tu cuenta, coge compra, no hay forma, No, ya. no. Ya. César, vamos a hablar un poquito de ti. Aquí vamos. ¿Quién Ujú. es César? ¿De dónde viene? Yo creo, en esta semana conocí, no, Carpio, si me está viendo, el ingeniero Carpio. Jugamos básquet juntos. Y es la primera persona que nació y vive aquí. O sea, sus abuelos vinieron, su papá vinieron, cuando esto no era nadie, y él es nacido y criado aquí. Y yo dije, Que wow. le dé los. Sí, yo entendía que la mayoría de gente como que viene de otro lado. Sí, Pero sí. Carpio, el ingeniero Carpio, de hecho, va a estar en el Social Media Talk. Él Ok. es de aquí. ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo nace? ¿Cómo es tu familia? Bueno, la historia media corta. Yo vengo de Santo Domingo. Básicamente allá mi mamá sí es de la zona este, de aquí de Higüey, de Nisibón, de hecho, la familia de parte de mi mamá. Pero yo vengo de Santo Domingo, allá fue que hice como todo el proceso de la parte de educación y demás. Sobre mí, ¿quién soy? Yo digo que yo soy ¿Qué tiempo tiene en la zona? aquí casi 4 años ya. Ok. ¿Y sobre ti? Bueno, sobre mí, a nivel seglar, yo vengo desde el mundo de. O sea, inicialmente lo primero que yo hice fue estudiar electricidad en un politécnico muy, muy conocido en Santo Domingo. Ahí fui a una empresa, luego de eso mi hermano me sugirió estudiar en el Ministerio de Hacienda Aduana, dentro del mundo de aduana.
En el mundo de la aduana conozco la logística, el mundo de la logística. Un mundo entero, Sí, la logística. una cosa increíble, me encantó, porque yo soy como muy así, muy de medir y de tiempo y cosas. Y aduana es todo logística. En el mundo de la logística entré, en ese juego me fui a una empresa a trabajar, vamos a decir así, de gratis. Yo siempre he trabajado como, yo nunca, yo no trabajo por dinero, yo trabajo por experiencia. Y en el mundo de la logística, yo estudié logística en Infotep. Fue un diplomado de Infotep que tomó la empresa, la agencia de aduana donde yo estaba. Y ahí yo me interesé mucho en eso, como que me gustó el tema y le di mucho calor a eso. Me acuerdo que me fui detrás del profesor como, y vendía los cursos de él de logística de almacén, logística aduanal, logística de esto. Y en una de esas ventas de asesoría de consultoría, hubo una empresa donde él no pudo cerrar la consultoría, pero yo me quedé como con la intriga de volver a esa empresa y le dije al señor, mira, yo quiero venir, pero yo no te voy a cobrar. Yo voy a, yo voy a trabajar y tú me pagas si ves resultados. Fue una empresa de equipo de gas, de vehículos, una de las más famosas aquí en el país. Y él me dijo, bueno, pues dale, empieza por el taller, me dijo. Y había un problema enorme ahí. Los vehículos salían, o sea, salían nada más 2 o 3 vehículos por semana y así. Y ahí me volví, o sea, hice mi prueba esas 2 semanas, logré que de 3 empezaran a salir 6 y 10 vehículos con la logística que armamos. Y eso fue como para yo aplicar toda la teoría que tenía en la cabeza. Y ahí me quedé como gerente de operaciones. Eso me dio un know-how grandísimo a nivel de... Porque yo era el segundo en todo lo que tenía... A nivel de operación yo era el segundo después del dueño. Muy jovencito. Pero ahí aprendí mucho de ventas porque supervisaba la tienda, supervisaba el almacén, supervisaba el taller. Entonces ahí empecé a indagar el mundo del marketing. Me metí... Me acuerdo yo que nosotros teníamos un tema de que queríamos como hacer una promoción y estaba el tema del volanteo en ese momento. Que antes se volanteaba mucho. Era Sí. algo... Y yo hice una empresa de volanteo en la capital. Entonces ahí hice una especie como de volante que parecía un clasificado y se distribuía como por calle. Y ese fue como mi primer entrada al mundo del marketing. ¿Fue tu primer emprendimiento ese, el No, propio? yo emprendí muy joven. O sea, yo desde chiquitico he sido... ¿Cuál fue el primer emprendimiento tuyo? Mi primer oficial, No, no ya... oficial, no. El primer emprendimiento que tú dijiste, yo estoy haciendo esto para ganar dinero. No importa que tenga, que sea pequeño. Mi primer emprendimiento así que yo recuerdo full fue vender periódicos. ¿Qué No, edad? eso fue como 10 años, algo así, como a los 10 años, más o menos, vendiendo periódicos. De hecho, nosotros cuando yo era pequeño vivimos como 5 años aquí en Higüey y en la otra banda como tal, obviamente se leía el periódico, no había celulares ni nada de eso, entonces yo... Si antes era el de vender periódico, de ir por la calle, o sea, eso era algo que se hacía y porque los medios, había medios ATL, radio, televisión, el Ujú. periódico, pero todavía no había esa invasión de los medios sociales. Y, No, y digitalmente eso era un caos, o sea, claro, era muy difícil tú conectarte a una computadora y demás. Pero ahí yo me acuerdo que andaba toda la calle de la otra banda, me tenía que levantar a las 6:30 de la mañana, iba a buscar el periódico al supermercado, lo tomaba fiado, ok, como concesión, a como se diría en concesión, marketing. exacto. Él me pedía una cantidad, él me pedía, me acuerdo yo, como eran como 10 o 15 periódicos más. Y yo salía a gritar periódico a la calle, literalmente. O sea, era gritando periódico para que saliera la gente. Y me lo tenían que comprar 5 pesos más caro, de hecho, porque a mí me lo vendían al precio de venta. Imagínate que a ti te lo vendían como a 5 pesos y A 15 me lo vendían y yo lo vendía a 20. Ok. Ese era... Tú sabes que yo hablando en esta semana con mi hermana, Nisauri, te quiero un paquetón. Ella me decía, estábamos hablando del primer emprendimiento y el primer emprendimiento mío que yo recuerdo fue a los 12 años. Fue la escuela donde estábamos. Ajá, En la escuela vendían los refrescos a 3 pesos y cuando tú devolvías la botella te daban 50 para atrás. Y ajá. yo me pasaba el recreo entero comprando la botella a 25 centavos
y yo iba hacia mi fila, la cambiaba y ahí me ganaba 25 centavos. Y en eso era, yo me pasaba el recreo entero, daban 2 recreos en ese momento. Ajá. Daban 2 recreos, pero yo se recuerdo que siempre, mis hermanas y mis amigas, nosotros siempre veníamos con dinero. Porque claro, era yo, pero yo siempre, y que panadería y cosas, siempre veníamos con dinero. Y ella me Sí, decía, en algún momento tú tienes que contar eso. Y mira cómo yo hago alusión a eso. Yo, wow, mira, yo siempre tuve una mente de emprendimiento. Yo, sí, sí. yo decía, yo no nací para ser empleado y en mi casa hay muchachos, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Porque la Y familia dice, no ya dicen que era... te va a pasar Sí, hambre. sí, Ay, sí. Entonces, no, hoy yo me río porque mi familia me dice, no, porque muchachos, nosotros hacíamos reuniones, las tías, de que qué es lo que vamos a hacer con Manuel. Y hoy dicen, mira, te ha ido bien con el relajito porque quizás no entienden mucho. sí, sí, O cuando sí. yo dije, no, yo voy a dejar la publicidad y me voy a ir por las redes sociales, pero tú te estás volviendo loco, ¿cómo tú te...? Y así una historia. Sí, Entonces sí. Sí, así. me lleva a ese momento el tema tuyo de los periódicos. Sí, eso fue, o sea, ese fue el primero. Después de ahí hice muchísimas cosas. Como era un pueblo, era como que yo siempre tenía como esa visión de ver qué falta, qué hace, y siempre hacía algo. Era limpiar botas, después limpiaba jardín, le vendía a la escuela. Me acuerdo yo como estaba en la otra banda, yo iba a suplir mi güey, le vendía la paletera de la escuela en la otra banda. O sea, era mil cosas. Después de ahí, entonces ya pasé bueno, a eso, a lo de la logística, como te hablé, llegué al marketing, me metí en el mundo del tema del volanteo. Hice un negocio muy grande en ese sentido. O sea, yo distribuía 100 y 300 mil volantes al mes Eso es a empresas mucho. importantes allá. Eso me dio un know-how grandísimo a nivel de marketing. Ahí entendí y vi la necesidad de que hay mucha gente que pone cosas en los volantes que nadie lee, porque yo era inicialmente que distribuía los volantes. Y Tú eso no me... eras que lo diseñaba, lo imprimía, no. Tú nada más lo distribuías. O tú Exacto. tenías varias personas contigo y vamos a regalar los volantes por esta calle. O sea, había un equipo de diseño, no equipo, había una persona de diseño, estaba ya la imprenta como tal, pero era yo que estaba en la calle distribuyéndolo, porque como yo era el vendedor también del espacio, Ok. o sea, yo quería saber si te vendía a ti un espacio, yo quería saber qué decía la gente, porque yo luego quería revenderte de nuevo el espacio, porque era mensual que sacábamos la tirada. Entonces yo mismo me iba a la calle y iba a distribuir Ah, eres una especie como de periódico, un como un clasificado. clasificado, exacto, pero chiquitico. Ok. Entonces tú comprabas como la mitad del volante o una cuarta del volante y era como para sectores de barrio, vamos a decirlo así. O calles principales que un saloncito, una cosa puso su negocio y quiere como darse a conocer en el perímetro. Y ahí entendí que hay gente que pone cosas que no funcionan, cosas que no leen. O sea, ese tú a tú con la gente para que te tomaran el volante, para que lo agarraran. Teníamos que ser como muy creativos y era de muy alto impacto. Teníamos los semáforos, había una dinámica para distribuir los volantes en los semáforos y eran distribuidos 1000 volantes en menos de una hora. Y todo eso me empezó como a generar mucho contacto con la gente y a ver, ¿Te funcionó eso para la colocación de publicidad ahora? Lo que no te funcionaba en el clasificado, lo que no funcionaba, ¿te funciona ahora a nivel digital? Sí, porque al final es como el tipo de letra que tú colocas, la cantidad, todo el mismo juego al final. Claro, al Al- final antes era cogerte un volante, ahora es date un clic. Exacto, sí. Y que ese volante como que se quedaran viendo, o sea, es como que es lo mismo al final, el tema de atención. Y nada, ahí esa necesidad me hizo conocer a Jürgen Klarik, quien hoy es mi mentor y un buen amigo. Me fui con él a México y dije, yo tengo que, porque yo nunca he ido a la universidad, entonces yo decía, yo tengo que certificarme en algo, porque todos mis clientes, que eran muy grandes, yo dije, cuando ellos me oigan hablar, tienen que escuchar hablar, que yo vengo, que tengo alguna base, aparte de toda la experiencia que tenía en la calle. Y nada, fui a donde Jürgen, me certificó en marca personal, neuroventas y marketing inmobiliario. Ahí es que arranco todo el tema inmobiliario. Ahí es que empieza con el tema. ¿Hace qué tiempo de eso? Eso fue hace como 10 años más o menos. O sea, tú tienes 10 años más o menos metido en el tema inmobiliario, que te picó Sí, esa arañita y te fuiste por los inmobiliarios. sí. De hecho, yo no iba a estudiar marketing inmobiliario. Yo fui por neuroventa y marca personal. Lo que pasa es que al otro día Jürgen iba a dar el taller de marketing inmobiliario.
Y yo llamé a una amiga y le dije, acá, este taller de marketing inmobiliario, ¿tú crees que eso funcione? Porque yo estoy pensando dar charlas y eso, sobre eso. Y me dijo a mí, sí, hazlo, no lo dejes de hacer. Yo no lo iba a hacer, de hecho yo lo pagué, fue justo ahí todo. Me acuerdo yo que se me fue un dineral en eso, porque tuve que cambiar vuelo, coger hotel, todo de nuevo. Y fue con, o sea, se Sí, y fueron cambiar como, un vuelo uf, es yo sé, a veces mejor comprar eso un fue un vuelo movimiento nuevo. de $4,000 Sí. ahí en 24 horas. Pero lo hice, así cerré los ojos y lo hice y funcionó. O sea, cuando vine aquí, ya vine con él, o sea, me dio unos grandísimo en el juego. Y yo vine con una gira montada. O sea, yo vine flow, el mismo flow de Jürgen Clary yo lo vine a traer aquí. Yo vine con mi gira en el este, en el Cibao, en Santo Domingo. Y ahí empecé a capacitar, pero yo capacitaba todos los rubros, no solamente el inmobiliario. Ok. Tú eras para vender, para que gente, Exacto. un Para que conozcan nuevo, las un nuevo herramientas de skill para neuroventa. vender. O sea, todas esas herramientas de neuroventa que existen, yo te lo enseñaba. Mínimo 2 horas. Y empezaba a dar talleres sobre eso y charlas sobre eso. Entonces ahí empecé como a capacitar empresas. Pero yo siempre he sido como alguien, como un tema de enfoque. Y me di cuenta que el rubro inmobiliario tenía una alta necesidad. Estaban entrando los equipos inmobiliarios y no tenían educación a nivel de ventas. Y era un público también que era sostenible, o sea, me podía dedicar a ese público nada más porque pagaba lo que pedía por las capacitaciones. Y ahí entré entonces a capacitar equipos inmobiliarios. Y duré muchísimo tiempo capacitando equipos. Hay un dicho que dice que el que se queda sin trabajo se pone a vender bienes raíces. O la tipa que está muy buena se pone a vender bienes raíces. Y yo creo que sí cualquiera puede hacer cualquier cosa, porque en un momento el diseño gráfico se puso de moda, Ujú. en un momento el community manager se puso de moda, entonces Sí, al final lo que más carácter le dan son los que se quedan establecidos. Con esto sí. de vender en bienes raíces, hay muchas personas que están haciendo, bueno, pero hay que tener, como hablamos en el principio, mucha... Es una curva de aprendizaje increíble. Sí, Solamente en el tema de derecho. O un sea, tú mundo. debes, tú debes de saber, o si no, puede quedar mal. Claro. ¿Cómo tú ves el agente inmobiliario del 2024? ¿Cómo tú crees que debe de tener esto, esto y esto? O si alguien está escuchando y quiere empezar en eso, porque quizá como tú o como yo, la gente quiere echar para adelante. Y si Ujú. le dicen, bueno, ahí hay dinero, eso me apasiona. Tú dijiste algo, que tú no trabajas por dinero. Yo digo eso mucho. Yo digo que yo no trabajo por dinero, yo trabajo porque lo que yo hago me gusta increíble y Ujú. como una consecuencia de eso hay dinero. O Claro. sea, en un negocio que yo te va a ver dinero, pero ese no es mi preocupación, porque Ujú. yo lo voy a hacer tan bien que el dinero va a ser una consecuencia de eso. Exacto. Entonces, ¿qué tú le dirías a esa gente que quiere iniciar nuevo? Mira, lo primero que yo siempre le digo a todos mis alumnos, por ejemplo, es cuando lo veo nuevecito, le digo, número uno, tiene que entender lo siguiente, es un negocio de 10 años de aprendizaje. Son Wow, 10 10 años de años aprendizaje. aprendiendo y subiendo y bajando. Puede ser que en el proceso, ¿verdad? Tú, o sea, no es que no vas a hacer dinero durante ese tiempo, vas a hacer dinero, y mucho dinero. Sí, obviamente si te mantiene activo esos 10 años, pero aprenderte el sector como tal, la estadística dan 10 años normalmente. ¿Por qué? Número uno, porque, bueno, tú que conoces mucho agente inmobiliario te das cuenta de que la experiencia es muy valiosa. Sea lo que sea que haga, la experiencia es muy valiosa. O sea, yo, por ejemplo, respeto mucho a todo el que tiene tiempo en el sector. Otra cosa es que los ciclos, el negocio inmobiliario realmente es un negocio financiero. Entonces, como es de alto valor, los ciclos económicos, pues tú ves todo el ciclo en 10 años. Tú ves cuando cambian los gobiernos, cuando hay temas de catástrofes naturales, cuando hay guerras, cuando hay todo el escenario, Crisis. esas crisis, todo ese juego se ve en 10 años. Si tú dices que no, que yo tengo 2 años en esto, yo, bueno, es muy difícil que tú hayas visto todo porque en 2 años no cambia un gobierno, por ejemplo. Y un gobierno te cambia un juego, como pasó con Colombia, Petro, Venezuela, etcétera. Entonces, tiene que como que ser paciente con ese tema de aprendizaje. A veces, por ejemplo, la gente de repente me ve a mí o ve a otra persona con mucha experiencia o demás y dice, no, porque yo quiero saberme lo que tú te sabes, pero yo digo, bueno, yo No, y estoy... ahora no digo los millennials, los Z ahora que quieren todo rápido. No, yo Sí, quiero sí, porque
yo digo que para el éxito no hay atajo, man. Quizá No, el éxito es relativo, pero quizá para lo que yo considero como éxito hay que pasar por un camino grande. claro, Tu éxito, cada quien vive una... exacto. Ahora, y cuando la gente entra porque la gente tiene una idea, entré nuevo, en un mes tengo que vender 4 o 3 casas. Que quizás no es así. ¿Cómo es esa expectativa que se hacen? Se idealizaron que van a ganar dinero. Mira, la expectativa normalmente, la expectativa es muy alta y a eso yo le echo mucho siempre la culpa al reclutador. Cuando una agencia inmobiliaria X recluta a una persona, si tú no mides el nivel de influencia, por ejemplo, que esa persona tiene en el sector, a nivel o sea, tú tienes gente que están dispuesta a darte a ti 20,000, 30,000 dólares a depositarlo contigo, o sea, tú no tienes esa capacidad, pues a veces tú ves agencias inmobiliarias, por ejemplo, que ponen a vender a broker Capcana, a gente nueva, pero el broker no tiene esa influencia. O sea, la gente no lo conoce por vender, por estar en un entorno de lujo, o casa de campo o demás. Pero no, véndelo porque esos son tantos miles de comisiones. Pero ese no es su nicho, o sea, tú le estás quemando su círculo de influencia. Entonces, el rollo ahí es que se pudiera vender, pero si tu círculo de influencia es de ese ticket, pues tú puedes decir, sí, yo puedo fácilmente subir una propiedad de Capcana y venderla en 2 días porque yo Sí, vivo metido en Capcana. yo vivo metido en Gacana y una propiedad de Haití que yo la puedo vender. Exacto. ¿Y cómo debe de ser la mentalidad del agente inmobiliario? ¿Influye ese mindset que tú debes de tener? ¿O cualquiera con cualquier mentalidad puede vender Capcana, casa de campo? Mira, hay un dicho que yo le digo mucho a la gente y es, la única forma de tú perder 1 millón de pesos es teniéndolo. Yo me acuerdo que la inteligencia emocional que yo tuve que tener cuando yo perdí en suma 3,5 millones de pesos. O sea, yo literalmente era como que eso fue para mí como el choque, uno de los choques más grandes cuando yo entré en tema de venta. Porque yo dije, o sea, ¿cómo si ya eso estaba ahí, que se iba a cerrar, que todas esas ventas estaban ahí, cómo fue que de repente se desapareció? Entonces, cuando tú, por ejemplo, imagínate una casa de Capcana, o sea, tú te vas a ganar 2 millones fácilmente, 3 millones de pesos en comisión. Que tú veas que eso no va a pasar. Que se cayó la venta porque al propietario le dio que no iba a dar el cuadro que está en la pared. Y el comprador le dijo que si en ese cuadro él no compra. O sea, cuando tú ves eso, mentalmente, yo siempre le digo a la gente, tienen que estudiar sobre inteligencia emocional. Y Porque, no solamente en el sector inmobiliario, la inteligencia emocional tiene que ser un skill, una habilidad que tiene que tener un profesional en este tiempo. sí, A ti te tienen que preparar para problemas que todavía no se han hecho, pero tú debes de tener la suficiente mentalidad para saber cómo salir de abajo. exactamente. Entonces eso no tiene que ver nada con la escolaridad, título, No, licenciado, no, no, no. posgrado, maestría. De hecho, los MBA de Harvard ahora mismo están eh, educando en habilidades blandas para que tú puedas Ujú, tener las suficientes habilidades para tú poder salir de lo que sea que se te enfrente. sí, Entonces yo estoy de acuerdo mucho con eso. Y el agente inmobiliario que es comisionista, no es que tiene un sueldo, o sea, ahí tiene. sí, Yo tenía una de Executive Club. Yo agarré a varias gente porque yo sí también, yo te puedo hacer vender. Pero yo le decía a la gente, después que entendí de mentalidad y superación personal, men, que es aquí. O sea, no se trata de dinero, se trata de sí, conciencia. sí. Y yo recuerdo que yo llevé a una gente que vendía 60,000 pesos, ropa de paca, en un mes, trabajando conmigo, haciéndolo de marketing y todo, 360,000. Una persona que nunca había vendido una propiedad de $1 millón la vendió. Y al final, esa persona me decía, Manuel, yo me voy a quedar, yo me quiero seguir quedando, rentando, porque es que yo tengo que, no me siento bien, porque tú tienes que hacer otra cosa, tú tienes que ir a otro Claro. lugar, tú tienes que tener una confianza increíble y tú te tienes que vender ese producto, pero si tú no tienes el merecimiento de decir, yo puedo vender esa propiedad de $1 millón, tú no la vas a vender. No, no, no. Muy Entonces, difícil. ese es el tema de la inteligencia emocional que tú dices y esa mentalidad que tú debes tener para tirar para adelante. Sí, o sea, y es un tema de que tú estás enfrentando personas que están acostumbradas a esos montos.
Y Claro. tú no. O sea, y vamos a ser francos, o sea, el 90% de los agentes inmobiliarios no están acostumbrados a hablar de millones de dólares. No. Pero de repente una gente se te siente y te dice, no, pero que yo $100,000, $500,000, $1,000,000, y son, para ellos eso es su día a día. O sea, eso es normal. Entonces, esa parte de tú, por ejemplo, entender eso, y también tú sabes crear que tú tengas un ecosistema donde cualquier cosa que pase, tú puedes volver a reproducir ese escenario. Eso yo digo que eso es lo más difícil. Porque también pasa lo siguiente, pasa que tú te ganas los 2 3 4 1 2 lo que sea, millones de dólares. Algo, la pegaste, tenía un... Exacto. Pero el problema es, yo digo que hay dos problemas con el dinero, que es tenerlo y no tenerlo. Vamos a ver, explícate. O sea, tener dinero es un problema cuando tú ves, por ejemplo, porque tú tienes que reproducir ese dinero, mantenerlo. O Claro, sea, tú si te lo puedes. dejas en el banco se te va y Exactamente. Vamos, te lo vas a yo me comer. acuerdo que yo quebré en una de mis quiebras y mi problema fue que yo no sabía mantener el dinero. ¿Cuántas quiebras tú has tenido? Son como tres. Ok. Y la primera yo dije, yo no sé mantener el dinero. O sea, no quiero tener éxito de nuevo y no sabe usar el dinero. Entonces, un broker se ve con esa cantidad de dinero y ¡pum! O sea, de repente en 3 meses no tiene ni un peso. Porque hay un precio para todo. Lo bueno de eso que tú has quebrado 3 veces, es que dicen, o las estadísticas están, que después de 3 quiebras es que viene, no, y tú te ríes, pero No, no, gracias con después de tres sí, quiebras es que tú tienes como el know-how para decir, no, ya yo puedo. De sí, hecho, sí. Donald Trump ha quebrado y ha perdido mucho dinero y uno de Ujú. los hombres más ricos de Estados Unidos. Y Sí, con te deja de eso, preocupar quebrar ya. O sea, ya tú dices, claro. vamos. Y con eso de, yo tuve una novia que ella hablaba mucho de temas financieros. Y ella decía, es que tú tienes cuando nos conocimos, tú tienes una diarrea financiera. Y yo, pero ¿cómo así? Porque tú consigues mucho dinero, pero se te van. Sí. Y yo me puse a verlo. Y yo, "Bueno, déjame ver. Y yo veo, bueno, un mes. Ah, pero mira, entraron 2 millones y pico de pesos. Pero yo no, yo tengo como 100, como 1,000 y pico de pesos. ¿Y dónde? Y cuando ¿Por uno dónde me fue que entraron? ponía, en ese momento yo tenía muchos gastos de hormiga en Santo Sí. Domingo, que eran cosas que se iba mucho dinero, pero uno no lo tenía, lo tenía normalizado y no Ujú. necesariamente tiene que ser así. Y entonces No. yo aprendí muchas cosas con esa persona Sí, en sí. tema de finanzas. Entonces lo que te digo, cuando tú no tienes dinero, pues te esfuerzas por tener dinero, porque ese es tu problema, no tienes dinero. Ahora cuando lo tienes, ¿dónde lo colocas? No sabe qué hacer De hecho, con eso ello. pasa con los grandes capitales. La gente no sabe, bueno, no que no sabe, mucha gente no sabe que hay millones de dólares en el mundo que están buscando dónde colocarlo, porque no saben dónde colocarlo. La banca, todo el mundo, o sea, tiene mucho dinero ocioso, vamos a decirlo así, y están huyéndole a la inflación y todo lo demás. Entonces, el agente cuando mentaliza ese juego, se da cuenta de que no está en un negocio inmobiliario, tú estás en un negocio financiero. La bienes raíz es un negocio financiero y Entonces, es también influye en cómo tú manejar el riesgo. Hay gente que maneja más riesgo, hay gente que se permite más riesgo que otros, hay sí, gente que son más arriesgados, hay otra gente que son menos arriesgados, pero el riesgo tiene que haber algo con eso, con saber cómo colocarle el dinero o incrementarlo. sí, claro, 100%. Porque ya cuando tú lo ves desde el punto de vista financiero, no se vuelve el inmueble no se vuelve un hogar, se vuelve un activo. Entonces, cada activo, hay algo que se llama en finanzas la estrategia de salida. Cada activo tiene una estrategia de salida diferente. Entonces, ahí es que viene el riesgo. O sea, ¿qué tan líquido puede ser? Normalmente el inmueble no es un bien activo. Es un producto No es un no, activo, no, no activo, no es tan líquido. no No, es tan líquido, no es un pero producto sí puede líquido. ser un activo. Sí, sí, de que un activo lo es, pero normalmente no es líquido. No es algo que tú puedes decir, mañana lo vendí y lo liquido de una vez. Entonces, en ese juego, ahí que vienen los riesgos, también va muy atado al tema legal. O sea, tu estrategia de salida va muy, muy, muy enlazada a cómo está legalmente el activo, estructurado. Y todo ese escenario, pues obviamente te eleva o te eleva o te reduce el riesgo. Te voy a hacer ahora una pregunta, vamos a ver. Yo compré un inmueble en Ujú, planos. El inmueble me lo tenían que entregar en mayo de este año. ujú, Hace unas semanas recibo un correo que va a estar para junio del año que viene.
pero ya yo me estaba preparando para ese inmueble venderlo, porque para ganarme una plusvalía que tiene, un sinnúmero de cosas, pero ya un activo en el tiempo también es dinero, porque si ya yo dejo de percibir ese año, año y medio de que no voy a tener ese inmueble, ya yo estaba pensando, mentalizándome, bueno, ya voy a tener este dinero, pero ya ahí voy a tener un año con ese que no, ya no va a ser un activo. O sea, ya pasa a ser, o hasta un, no, no se decidiría un pasivo, pero ya es un dinero que está como en el limbo. Ujú. ¿Qué sucede en ese en ese caso? Porque hay veces que uno dice, bueno, voy a hacer esta inversión, wow, quizás si lo había metido en otra, hay que diversificar las inversiones, quizás si lo Ujú. había metido en otro, pero uno no sabe que un proyecto sí va a tardar un año. Mira, la realidad del juego ahora, el mercado te está dando le está dando una experiencia a los inversionistas ahora que muchos no lo tenían, o la mayoría no. De seguro todo el que invertía hace 10 años sí se imaginaban cosas así, pero de 5 años para acá entraron muchos nuevos inversionistas. Y entraron muchos nuevos brokers también, muchos nuevos agentes. Y muchos nuevos constructores. Y mucha nueva constructora, exacto. Entonces, la constructora entendía que porque él era ingeniero, podía entregar de una vez porque él sabía lo que iba a hacer. Pero tiene muchos cabos sueltos. El broker entendía que si lograba venderte y cerrarte, pues bueno, pues ya lo otro que pase lo que tenga que pasar. Y el cliente, bueno, pues si yo estoy pagando, pues alguien tiene que entregarme. Entonces, en esa curva de experiencia, normalmente nadie queda bien informado. Y ahí hay un problema a nivel de inversión. Porque si tú me dices a mí, mira, invierte en plano, por ejemplo, cada vez que una gente me dice, me voy a invertir en plano, yo digo, bueno, tienes que tener claro la estrategia de cómo se va a ir revalorizando tu dinero en el proceso. Porque pasa lo que tú acabas de decir, puede haber una contingencia donde el activo se quede cautivo y tú no lo puedas sacar. Entonces la estrategia de salida se te complica y aumenta ya automáticamente el riesgo del capital. Entonces el juego ahí es, hay como formas de negociar ese capital que está colocado ahí ya. Número uno, lamentablemente, el papel que tú tienes como promesa de venta normalmente no es un papel, Legal. no, puede ser legal, muy legal. De hecho, tú lo puedes inscribir en la jurisdicción. Lo que pasa es que normalmente no es un papel de confianza para tú decir con esto revendo. Normalmente no. Puede serlo, sin problema, dependiendo del el carácter que le dé un abogado y demás. Pero todo va a depender ahí en el juego de cómo tú ahora puedes decir, ok, ¿qué yo puedo hacer ahora? ¿Puedo revender sin que me hayan entregado? ¿Puedo negociar con la constructora para que me genere un interés en base al capital que está colocado y ese capital no se devalúe? Eh, puedo, o Ya sea, yo he básicamente conocido ahí tú tienes dos personas, escenarios que tú puedes básicamente rentabilizar el capital. ya yo he conocido personas que antes de que le entreguen ellos han revendido. Y Ujú, se han, bueno, si lo que hacen es, si me gané $40,000 de plusvalía, mejor me gano 30 y te doy de a ti, por ponerte un ejemplo, ujú, porque ya están, pero ya salen de eso y el título sale en vez de salir a nombrar a esa persona, sale el nombre del que la compró y eso es ujú, algo que he visto que se hace. ujú, Pero en el tema ahora de la construcción y ahora aquí en Bávaro, Punta Cana y Capcana, el tema de los internacionales que trabajan en el sector construcción, que migración lo está tomando, que el tema de los permisos, hay cosas que son factores externos a lo que nos subieron por el tema del COVID, que los ujú, materiales subieron. ujú. O sea, hay un sinnúmero de temas que están como en el aire todavía, me. Entonces, eso no le da confianza al sector, a la gente que viene nueva, porque como tú dices, hay mucha gente que está comprando la segunda vivienda, hasta una primera vivienda, y hay mucha Ujú, gente de Estados Unidos, la diáspora que ha comprado mucho, o que en ujú, pandemia se volvió loco, que quizá ujú. ahora de que hay estafas inmobiliarias, en mi mente, yo no creo que hayan habido, que haya la generalidad de los casos, yo, más del 98% quizá no es estafa. Lo que pasa es que quizá hicieron mal cálculo, quizá no Exacto. tenían experiencia, quizá pasó muchas cosas. Ay, pero yo creía que esto era más fácil porque la gente ha subestimado el tema construcción Sí, y exacto. se mete sin tener el dinero para tu... Ah, no, con lo que yo venda, con eso yo construyo. No, No.
Entonces yo me imagino que eso tú lo has escuchado en alguna vez. Sí, sí. O sea, normalmente, mi caso, por ejemplo, como analista, en la parte de analista de inversión, es como ver y estructurar esos escenarios financieros. Y, por ejemplo, pasa mucho con el desarrollador que dice, no, pero yo construyo con el dinero del cliente, pero el cliente no te está dando el 100% Claro. del capital. Otra cosa es que ese flujo de caja no, tú no puedes asegurar una constancia, o sea, no te lo estás certificando con un certificado financiero o un flujo de caja de una empresa, no, él no te está dando una seguridad, no hay un fideicomiso de por medio que diga, bueno, de ese fideicomiso yo te voy a asignar que te paguen esa cuota, no, tú no tienes esa seguridad como constructor, pero igual pasa con el cliente, por ejemplo, a nivel financiero, tú entras en un proyecto de 100 unidades y tú dices, bueno, yo estoy pagando normal, pero tú eres cliente uno de 100, de repente 50 no están pagando normal. Entonces el constructor que arrancó contando con ese flujo de caja, pues tiene un 50% de morosidad. Y hay que decirnos El- que es un negocio financiero, porque claro, si yo tengo que tener dos brigadas de 10 empleados cada uno, si yo pongo una brigada extra para que la cosa se entregue más rápido, pero si el cliente no me va a pagar a tiempo, entonces no me conviene ni siquiera entregarlo más rápido, me conviene entregarlo en el tiempo, porque ujú, es un tema financiero. totalmente. Y tú tienes también el tema de apalancarte, pero hay constructores que no saben apalancarse, no están preparados para tomar el dinero de la banca, no saben cómo pedir dinero a los socios O fondos de inversiones que o están fondos de están de inversiones, moda ahora. exactamente. Entonces, en ese juego financiero, en ese flujo de caja que hay, que tiene que haber, en ese capital de trabajo que tiene que haber durante ese proceso cuando todo arranca, ahí es que normalmente están las contingencias. Porque, como tú dices, el cliente no tiene dinero, el broker quiere cobrar rápido y el desarrollador quiere tratar de tener el mayor flujo posible. Entonces, estamos en una balanza que no está balanceada Ok. en ese sentido. Vamos a matarte un chin de fuego porque ya estamos. Antes del fuego, dime la gente que no está viendo. Un A, B y C de si la gente quiere invertir en inmuebles, en bienes raíces, ¿qué sería lo primero que tiene que ver? Porque hay como mucha paja, mucha información. Yo digo, en internet hay algo que se llama infoxicación, que es una Ajá, saturación de información. sí. Y creo que en el sector inmobiliario hay mucha información, mucha gente hablando. Entonces, como que César Moreta me le diga, mire, si usted quiere empezar, si usted quiere invertir, si usted tiene unos chelitos, mire, esta es la forma A, B y C. Bueno, la forma más básica para tú arrancar a invertir, número uno, De que tener dinero. tener capital. Tener capital. Porque de cualquiera tiene dinero, pero capital son cosas diferentes. Yo siempre digo, capital es dinero que deja dinero. Ok. Entonces, ¿cuál es el capital? Eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? Es ¿cuál es la expectativa con el capital? Hay tres expectativas que tú puedes tener con un activo. Que número uno es hacer que crezca Hace que cree que el activo, el capital. el capital, Exacto. O sea, yo tengo, por ejemplo, tengo $1,000, quiero que crezcan. que cree que son $1,000. Exacto, que se vuelvan 2,000, que se vuelvan 3,000, 5,000, 10,000. Eso es lo primero. Porque Ok. normalmente, cuando quiero empezar a invertir, yo no tengo, o sea, no tengo fondos infinitos. Entonces tengo 1,000, quiero que crezcan. Ese es lo primero. Luego de que crezcan, luego de que crezcan, ahora yo quiero que se reproduzca. Ok. Eso es lo segundo. Luego de que se reproduzcan, ahora yo quiero que ese excedente que me está generando de reproducción, porque imagínatelo como si fuera una siembra, ahora tengo demasiada fruta, ahora yo necesito conservar eso, que no se Porque me si no, pudra. se me va a podrir. Exacto, que no se me Es pudra. lo que los gurús financieros dicen, que tú tienes que tener varios activos que te dejen ese capital o que Bueno, vamos a llegar ahí. El punto es que cuando tú dices que no se, ahí es que tú haces lo que le llaman en finanzas resguardo de capital. ok. Como tú ves, por ejemplo, que los multimillonarios que tienen mucho dinero y reproducen mucho dinero, empiezan a comprar tierra, por ejemplo. Porque la tierra, o sea, usan activo como resguardo. No te preguntan rentabilidad, simplemente te preguntan, ¿puedo comprar ese millón de metros? Sí, pues toma, mete el dinero ahí. Y empiezan a comprar banco de tierra, empiezan a comprar oro, entran en activos de resguardo y activos que tienen valores intrínsecos. Ok. Por si pasa cualquier cosa, el activo Ellos no pierde su están valor. ahí. Exacto. O lo mantiene y tú lo puedes dejar sin problema porque no se quema el valor del activo. Entonces, en ese sentido, tú lo primero que tienes que saber, ok, ¿en qué punto
¿Tengo capital? Sí. ¿Qué cantidad de capital tengo? Porque al final el juego de la inversión es que te genere ingreso pasivo. O sea, dinero que, que tú no trabajas. Que tú no tengas que trabajar para que te entre dinero. Y ahí, para decírselo más claro a la gente, si tú invertiste en un inmueble y tú lo rentaste por $1,000 mensuales, eso es, te está generando ingreso y tú no estás Exacto, trabajando. dinero que tú no trabajas para conseguirte es un ingreso pasivo. Entonces, ¿qué Ok, pasa? Lo ideal como meta a nivel de inversión es que tú digas, bueno, ¿cuánto capital necesito para dejar de trabajar? ok. Yo ¿Entiendes? leí un libro de Tony Robbins, Sí. yo recuerdo, y hablaba de finanzas, y él decía que la gente subestima mucho el número. Tú Ujú. necesitas menos dinero del que tú te imaginas anual para tu vivir. Y yo Sí. dije, wow, pero porque cuando yo hice así, que yo sumé todo, y cuando yo veo, pero yo con $35,000 al año yo vivo, yo dije, pero eso es mentira. O sea, porque uno se hace una idea de que uno necesita 10 Todos los millones de millones del mundo. dólares y no, a veces no, o sea, y te estoy hablando que tú pones todos los gastos fijos, tú Ujú, pones todo tu gasto fijo y todo ujú. X, y más, y salida, y cine, y todo lo que tú quieres. Y cuando yo dije $35,000 al año, y yo dije, wow. Entonces, a veces uno no tiene ese número claro, o mucha de la gente no tiene ese número claro. Exacto. Y para tú invertir, también tú debes de tener cuáles son tus números claros. Exactamente. Normalmente el problema del inversor es que no sabe cuánto gasta. Y tu inversión va muy atada a tus gastos. Porque, por ejemplo, si tú dices, yo necesito tener $1,000,000 invertido para cubrir mi estilo de vida, pues tú tienes que saber cuál es tu estilo de vida, porque de Claro. repente, si tú lo vives alterando, pues tú necesitas más de $1,000,000 invertido. Entonces, el juego está por eso es que el rico dice, no gaste más de lo que gana. Cualquier libro, oye, invéntate el libro que tú quieras de finanzas, a la hora en punto, la riqueza es no gastar más de lo que gana. Sí, yo A creo nivel de que dinero, a nivel obviamente. de dinero, sí. Entonces, O hay muchos que dicen tu vida con un 60% de lo que tú ganas, con un 80%. Hay algo que se llama los 6 YARP, que es como una metodología de cómo tú gastar el dinero, si se ajá, ajá, puede cómo decir. distribuye, Un ajá. 10% va, un 50% a tus necesidades básicas. Un diez por Ujú, ciento tú lo tienes que invertir, un 10% lo tienes que de baratar, comértelo, sí, disfrutarlo en gozo, un 10% educación y un 10% caridad. Y ha funcionado, ahí hasta libro, lo pueden buscar en Amazon, los 6 yarp, o 6 sí. cántaros, 6 jarros, algo así. Y Ujú. funciona bien, el tema es el número, cómo tú ¿Cuál es debes... ese número? De hecho, a partir de ahí, por ejemplo, cuando yo estoy estructurando portafolios de inversiones personales, todo se basa en el gasto. No se basa ni siquiera en el activo. Ya después que yo conozco tus gastos, ahí es que yo empiezo a definir cuál es la estrategia para ahora llevar el capital a que cubra ese gasto y ahora empezar ahora a mover el capital para que se mantenga generando ese flujo de caja que cubre tus gastos. Obviamente llega a un punto, porque estamos hablando de mucho dinero, donde ese capital tiene mucha capacidad de adquirir activos y viene lo que tú mencionas, lo de diversificar. ¿Por qué yo diversifico? Porque yo no voy a tener todo, por ejemplo, comprado en apartamentos vacacionales, Claro. porque si tengo una contingencia, entonces se cae ese mercado, como pasó en pandemia, que se cayó el turismo, y yo vivo de eso. O sea, mejor déjame empezar a ver qué activo de tierra, qué activo comercial, qué activo industrial, qué activos residenciales. Y ahí empiezo a ver el negocio de una forma, como tú mencionaste al principio, de saber cómo ahora voy colocando y adquiriendo activos. César, una pregunta. Y ahí nos vamos a... ¿Cuál es el tema que hay con los brokers o bienes raíces? Que yo vendo más que tú vendes más que yo, que si yo estoy en este evento, fulano no puede estar. O- ¿Cuál es el tema de esa competencia? Porque debe de serlo, en muchos de los casos, lo más sano posible, porque si yo tengo una propiedad y tú me la puedes vender, partimos comisión y muchos hacen así, pero hay el broker A, broker B, broker C, broker D, o sea, hay que, a mí me han dicho, no, yo te voy a patrocinar tu evento, pero no puede estar ningún otro broker. Por ponerte un ejemplo, y yo digo, Ujú. wow, pero ¿por qué tan agresivo así? Y no te digo que me hacía falta el dinero para el evento, pero yo dije, Claro. no, men, que yo quiero que la cosa sea plural, o como se lo dije a Sergio Carlos, yo creo que este sea como en John Wick,
el Continental, donde nadie Ajá. puede tirarse ni nada. No, no. Tú tienes tu problema para allá afuera, pero aquí esto es como el punto neutro. ¿Qué es lo que pasa con los brokers y esa tiradera? Bueno, yo entiendo que cuando tú pones dinero sobre la mesa, ¿verdad? Empiezan ya ahí, eso es como sangre para los tiburones. Entonces, obviamente se vuelve como un tema de terreno, ¿verdad? Tú sabes, a nivel de marketing, el famoso top of mind, a nivel, mientras más grande puedo y más puedo cubrir visibilidad, pues, Los número uno en Punta Cana. Pero exacto. son varios que Son dicen, muchos número son uno. muchos los número uno en Entonces, Punta Cana. Número uno en 20 en Punta Cana. Y yo exacto. digo, ¿Y ay. cuáles son todos los número uno? Entonces, el juego yo entiendo que es eso, tratar de ganar terreno a nivel de posicionamiento y limitar barreras de entrada, o sea, crear barreras de entrada para limitar la competitividad. Es lo que yo veo en este juego. Por eso, de hecho, me preocupa mucho. Se lo mencionaba a alguien. Me decían, tú estás en contra de la ley que hay para los agentes, la que están creando para los agentes inmobiliarios. Y yo decía, yo no estoy en contra de eso, yo lo que estoy en contra de que se genere en base a shark, o sea, en base a tiburones. Que lo hagan Claro. como, Yo creo que la idea está genial. sí, yo también, Porque yo digo, wow, si yo voy a tener seguridad, pero es como tú dices, ojalá que no la monopolicen o claro. solamente si yo estoy en la asociación X, es que yo puedo tener, Ujú. yo puedo tener sería como un certificado, yo puedo estar, Imagínate que la directiva sea la inmobiliaria tal, que es una inmobiliaria, vamos a decirlo así, con un posicionamiento muy fuerte en el mercado, o un nivel de influencia muy fuerte en el mercado, o no tenga ninguna influencia, imagínate. Pero que esa persona, por X o Y, tuvo un problema contigo vendiendo una propiedad o lo que sea, y diga, no, fulano no va a entrar a su equipo no va a certificar su equipo con la ley. sí, yo creo que eso debería de Entonces, estar claro, en hay verdad. un juego muy fuerte ahí, tú sabes. Entonces, por ejemplo, eso es lo que me preocupa. Yo que he Sí. capacitado más de 3.000 agentes inmobiliarios y lo veo a ellos, veo a los jefes de las agencias y lo veo y que no, porque ¿qué tú opinas de la ley? Y yo digo, bueno, pero es que, y yo te veo que tú vienes, no, porque lo ideal es que haya menos agentes y tú te quedas como, pero es que mi hermano, tú te vas a Estados Yo no Unidos, creo que está que, súper regulado y claro, hay muchísima gente inmobiliaria. O sea, claro. ellos no, Florida en Miami, lo que exacto, más hay es agente y tienen inmobiliario. una super ley, tú sabes, que Claro. lo regula muy bien, porque es de Estados Unidos. Entonces, eso no va a pasar. Tú no vas a generar ese. Ahora, lo que debería de generar eso es seguridad para el inversionista. Entonces, ese ego, como tú mencionas, o sea, lamentablemente te pone un juego donde tú no ves que el pastel da para todo. Y que al final de la jornada, por ejemplo, mucha gente Los otros días estaba yo en una charla y me decían, pero es que eso de la marca, porque tú dices que tengan su marca, que todo lo demás. Yo, pero creo que este mercado, número uno, cuando tú te enfocas en este mercado, es demasiado dinero lo que tú ganas en una sola cosa. Vendiendo, por ejemplo, Sí. casas para familia con 2 hijos, por ejemplo. Si tú te vuelves experto en eso, tú no tienes que pensar en más nada. Y van a haber 1 millón de clientes. Y tú, o sea, tú no vas a ganar dinero porque no deja 2 pesos, no son 100 pesos, son miles de dólares. Pero y cada experiencia te genera un público diferente. Entonces, al final de la jornada, muchos quieren abarcarlo todo, vender de todo, Y no especializarse en y un no se rubro. vuelven marca. Al final, Exactamente. pierden el valor de la marca. Entonces, pasa eso que tú dices, tú lo ves posicionado en todos los lugares, pero cuando tú entras al ecosistema de ellos, tú dices, pero es que es muy negra la, la nube. Tú no puedes ver claro a qué se dedican, los equipos no están claros, tú ves sus redes sociales y demás están muy mezcladas. Tú no puedes decir, pero mira, fulano tiene a alguien bueno en productos de playa, fulano tiene a alguien bueno en terreno, fulano tiene a alguien bueno en esto. Porque la agencia no se ha dedicado a eso, quiere, a nivel de ganar terreno, de tratar de matar, vamos a decirlo así, al mayor grado posible a su competencia. Ya para ir finalizando, que está muy interesante el tema de la inversión y me gusta. He aprendido a Ujú. la mala, no fue, yo perdí mucho dinero aprendiendo. En cuanto a inversiones, en cuanto a muchas Que cosas. lo bueno fue que aprendiste. Lo bueno fue que aprendí, Sí, sí, lo sí, bueno fue que sí. aprendí. Pero ya para ir finalizando, y Ujú. la pregunta final que te tengo, antes de eso, ¿qué te pareció el Social Media Talk que tuviste, que ahora también va a ser parte de los speakers, el que tuvimos el pasado 8 de agosto? Mira, Tú no habías ido no, nunca primera aún. vez. Siempre me invitaban. De hecho, iba a ir al anterior. Creo que no sé si era el anterior. Sí. Y
creí que había comprado la boleta y al final le dije a mi asistente, mira, pero no compramos la boleta. Y ya estaba, se han llenado, los últimos eventos se han llenado. Sí, antes sí. de... Ese fue, me encantó mucho. Número uno, me encantó el networking, o sea, como el público que había, la cercanía que uno tenía, gente muy influyente de la zona. Los speakers fueron, me gustó mucho, o sea, el tema de, se aclaró mucho bien el tema de paneles solares. Ese tema que mucha gente lo vio como muy, no mucha gente lo vio así, sino que de repente para muchos no era interesante el tema de la piscina, pero es como todo. Claro, O wow. sea, es uno de los activos que más llama la atención en un producto cuando tú lo vendes Wow. aquí en Punta Y Cana. que una persona semanal se muere ahogado en piscina. No, Yo eso creo no que hay es- que, es una hay que estadística abrir que los yo ojos, digo, ¿sabes? wow, yo no me puedo meter en toda la piscina. Exactamente. Y se vuelve un factor de venta fácil, tú sabes. Claro. Y los ponentes que estaban ahí como Jocelyn, Osman, o sea, que tú eres esa persona y que hablen un poquito de su perspectiva, de cómo ven las cosas. Son gente que te ayudan a tú ver el cuadro completo. Y para mí eso fue como muy, muy importante en esa parte. Lo de tú lograr ver a nivel holístico todo el juego con esos varios expositores que habían. Así que me gustó mucho, de Qué verdad. bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos 6 años. Ya el aniversario es en noviembre y tenemos una super sorpresa, un artista duro para el 6º aniversario. Wow, buenísimo. Y ya para finalizar, una nota de enfoque que tú le digas al broker y a un posible inversionista que quiere invertir. Ya para que, como que, mira, yo soy Sal Morena, te digo tal cosa. Bueno, no, me voy a lo básico. Como César Moreta, mi mensaje más importante tanto al broker como al inversionista es entiendan sus gastos y entiendan las expectativas de su capital. Porque ambos son inversionistas en inmueble como tal. Si entienden eso, van a poder definir claramente y lograr llegar a los millones que todo el mundo dice que se ganan en bienes raíces. Y por qué este sector es tan rico Tan próspero. y tan próspero. Pero es la única forma de entenderlo. Si tú obvias esa parte de cuánto gastas, de cómo manejas cómo priorizas tu dinero, pues entonces lamentablemente como broker, pues fácilmente el mercado te va a desaparecer y como inversionista, pues vas a asumir riesgos en inversiones que después te va a lamentar por ignorancia o por falsas expectativas. En resumen, asesórese. Asesórese en qué usted tiene y qué vamos a conseguir. Totalmente. César, gracias por estar en esta plática tan interesante, de verdad. No, gracias por Esperemos la invitación. que el próximo Social Media Talk que te vamos a tener, la gente pueda interactuar y conocer un Claro. poquito más. Yo creo mucho en eso. Así que, señores, gracias por estar en este. Suscríbanse. Si quieren ver a alguien en el podcast, escríbalo aquí debajo. Y de verdad, estamos en Spotify y también estamos en YouTube. Y señores, hasta otra entrega. Domingo a las 12, un podcast nuevo semanalmente. Estamos trabajando. Créanme que no es tan fácil como la gente lo piensa tener un podcast semanal. Pero muchas gracias. Yo soy Manuel Ventura y seguimos.